En una noche sin luna sobre la Francia ocupada, un avión completamente negro surcaba el cielo en silencio absoluto. No llevaba insignias, ni luces, ni marcas que pudieran delatar su origen. Desde tierra, los soldados alemanes que lo veían pasar creían que era un fantasma, un visitante imposible que aparecía sin ser detectado por los radares ni los focos antiaéreos. Aquella nave, que oficialmente no existía, fue uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. Y durante 40 años el mundo no supo de su existencia. Su nombre en clave era Operation Carpetbagger, y su misión era tan peligrosa como vital. Mientras los bombarderos aliados atacaban fábricas y bases enemigas, este aparato volaba solo, bajo y en silencio, llevando agentes secretos, dinero falso, armas y suministros a los movimientos de resistencia que luchaban contra los nazis. Cada vuelo era una apuesta entre la vida y la muerte, pero lo más increíble era el avión en sí mismo. Un modelo modificado del 24 Liberator, rediseñado para ser invisible, silencioso y completamente negro. Los pilotos que lo tripulaban pertenecían a un grupo tan discreto que incluso dentro del ejército estadounidense nadie sabía que existían. Eran parte del 801st Bomb Group Provisional, una unidad creada en secreto en 1943 bajo el mando del coronel Clifford Heflin. Sus órdenes eran simples, pero imposibles de cumplir. Vuela de noche, vuela bajo, no existes. El avión había sido transformado desde su estructura. Todos los emblemas, colores y numeraciones fueron eliminados. El fuselaje fue pintado con un recubrimiento especial de pintura negra mate, diseñada para absorber la luz de la luna. Las torretas de artillería fueron retiradas, reemplazadas por compartimentos de carga ocultos. Incluso los motores fueron modificados para reducir el ruido. En pleno 1944, la idea de un bombardero de largo alcance casi silencioso era una locura, pero funcionaba. Las misiones partían desde Harrington Airfield, en Inglaterra, una base que aparecía en los mapas militares solo como Estación 179. Allí, los pilotos del grupo Carpetbagger preparaban cada vuelo como si fuera el último. La mayoría eran veteranos del frente, hombres que ya habían sobrevivido a decenas de misiones de bombardeo sobre Alemania. Pero esto era diferente. No se trataba de bombardear, sino de entrar en la oscuridad, soltar vida detrás de las líneas enemigas y regresar sin ser vistos. Cada vuelo implicaba una coordinación precisa con la resistencia francesa. Desde el aire, los pilotos buscaban señales en el suelo. 3 linternas en forma de L, una hoguera cubierta o una cruz blanca trazada en un campo. Era la forma en que los guerrilleros indicaban el punto de lanzamiento. A veces, las luces se apagaban en el último segundo, una patrulla alemana cercana, un cambio en el viento, o simplemente miedo, y el avión debía desaparecer antes de ser detectado. Los Carpetbaggers no solo lanzaban suministros, también dejaban caer agentes del OSS, Office of Strategic Services, precursor de la CIA. Esos hombres y mujeres, entrenados en sabotaje y espionaje, saltaban de la bodega del avión con paracaídas y radios, sabiendo que si caían en manos alemanas serían ejecutados. Muchos jamás regresaron, pero su trabajo cambió el curso de la guerra en la sombra. El avión mismo era una maravilla de la ingeniería improvisada. Su cabina fue modificada con instrumentos especiales para el vuelo nocturno, incluyendo luces de baja intensidad de color rojo y brújulas adaptadas para evitar reflejos. Los compartimentos de bombas se reemplazaron con plataformas para lanzar cajas de suministros, armas Sten, explosivos y radios portátiles. En algunos vuelos incluso transportaban médicos, correos cifrados o piezas de aviones derribados. La tripulación del B-24 negro operaba casi a ciegas. Sin luces de navegación, dependían de cálculos manuales, del instinto y de una precisión casi sobrehumana. El vuelo se realizaba a menos de 500 metros del suelo, a veces apenas 100, para evitar los radares alemanes. A esa altura, cualquier error era fatal. Un cable de alta tensión, una colina o una ráfaga de viento podía destruir el avión en segundos. Los alemanes, desconcertados, comenzaron a notar patrones. Había informes de aviones invisibles que volaban sin sonido y dejaban caer cajas o personas. En varios documentos de la Luftwaffe se los describe como Flüsterbomber, los bombarderos que susurraban. Los cazas alemanes intentaron interceptarlos, pero era casi imposible.
Sus vuelos se realizaban en la oscuridad total, con itinerarios impredecibles y rutas que cambiaban cada noche. El mando nazi llegó a creer que se trataba de una nueva tecnología británica de camuflaje. En realidad, era pura táctica y precisión. Los pilotos del Grupo 801 Ost aprendieron a usar las sombras, las montañas y hasta el reflejo de la luna en los ríos como guías naturales. Muchos llevaban mapas dibujados a mano, sin coordenadas oficiales, solo con puntos de referencia visuales. Un puente, un castillo, una curva en la carretera. Era la navegación más primitiva, pero también la más efectiva. Algunos vuelos no eran de entrega, sino de rescate. Cuando un piloto aliado era derribado sobre territorio francés o belga, el B-24 negro se infiltraba para evacuarlo. En esos casos, el avión aterrizaba en campos improvisados, con apenas 100 metros de espacio. Los motores se apagaban, la tripulación empujaba al rescatado a bordo y despegaban a oscuras, guiados solo por la luna. El secreto era absoluto. Incluso dentro del propio ejército estadounidense, pocos sabían lo que realmente hacían esos aviones. Los informes oficiales hablaban de entrenamientos nocturnos o vuelos meteorológicos. A los habitantes cercanos de Harrington se les decía que no miraran al cielo después del anochecer. Si veían una sombra negra cruzando el horizonte, debían fingir que no existía. El éxito de la operación fue tan grande que, para 1944, los Carpetbaggers ya habían lanzado más de 3.000 agentes y casi 17.000 toneladas de material. Gracias a ellos, la resistencia francesa pudo sabotear trenes, puentes y depósitos de combustible en los días previos al desembarco de Normandía. Sin esos sabotajes, la invasión habría sido un desastre, pero lo más impresionante fue el silencio. Nunca hubo filtraciones, nunca se reveló una sola misión mientras la guerra estaba en curso. Ni siquiera los pilotos hablaban entre ellos sobre los destinos. Todo era por código, todo era por confianza. La frase más repetida entre ellos era: «No preguntes, solo vuelve». Muchos de esos hombres murieron sin recibir reconocimiento. Y quienes sobrevivieron tuvieron que guardar silencio durante décadas. Cuando terminó la guerra, el gobierno estadounidense clasificó toda la información relacionada con la operación Carpetbagger como Top Secret. No fue sino hasta 1982, 40 años después, que los archivos fueron desclasificados. Entonces, el mundo descubrió la verdad. Durante años, un grupo de aviadores había volado en la oscuridad, arriesgando la vida sin recibir medallas, sin gloria, sin siquiera existir oficialmente. Los testigos de la época recordaban haber visto esas sombras negras sobre los campos franceses y escuchado el susurro de sus motores. Nadie sabía quiénes eran ni de dónde venían. Ahora sabemos que eran héroes invisibles, hombres que escribieron una parte secreta de la historia con el rugido apagado de un avión que oficialmente nunca existió. En los primeros meses de 1944, la operación Carpetbagger se convirtió en una danza de sombras sobre el corazón del continente ocupado. Cada noche, los cielos de Francia, Bélgica, Noruega y los Países Bajos se llenaban de presencias que no debían existir. Los alemanes veían puntos negros fugaces cruzando la luna, pero cuando enviaban cazas a interceptarlos, solo encontraban silencio. Ningún radar, ninguna señal, solo el rumor del viento. Los pilotos estadounidenses que participaban en esas misiones eran considerados fantasmas incluso por sus propios compañeros. Cuando un bombardero B-24 negro despegaba de la base de Harrington, nadie preguntaba a dónde iba ni cuándo volvería. A diferencia de los bombarderos convencionales, que regresaban en formación, los Carpetbaggers volvían de uno en uno, sin luces, sin comunicación por radio. Las órdenes eran estrictas: vuela bajo, mantén la calma, y si te descubren, no existes. Cada vuelo se preparaba con precisión quirúrgica. Los mecánicos revisaban los motores durante el día, sellaban cada remache con pintura mate y comprobaban los nuevos compartimentos de carga, diseñados para liberar paracaídas con el mínimo ruido posible. Los artilleros habían sido reemplazados por operadores del OSS, que revisaban las cajas de suministros con listas codificadas. Cada caja llevaba un número, no un destino. Solo en el aire, cuando el piloto abría el sobre sellado con las coordenadas, se revelaba la zona de lanzamiento. El despegue era siempre el mismo: motores encendidos a media potencia, luces apagadas y un silencio que hacía vibrar la piel.
Una vez en el aire, el piloto mantenía el avión a menos de 500 metros del suelo. El copiloto sostenía el mapa con una linterna roja, marcando las rutas que cruzaban ríos, colinas y carreteras. Las tripulaciones aprendían a distinguir los paisajes por instinto: un giro en un río, la forma de un bosque, el brillo tenue de un pueblo dormido. Mientras tanto, en tierra, los miembros de la resistencia esperaban con los nervios rotos. En la oscuridad total, formaban señales con linternas o antorchas cubiertas, sabiendo que una luz demasiado brillante podía atraer la atención de una patrulla alemana. Si todo salía bien, el avión pasaba por encima a la hora exacta, lanzaba sus paquetes y desaparecía sin dejar rastro. Pero muchas veces no salía bien. Había noches en que las nubes cubrían las señales o en que los alemanes colocaban falsos puntos de luz para atraer a los pilotos. Algunos carpetbaggers caían en trampas. Pensaban estar sobre una zona segura y, al abrir las compuertas, eran recibidos por ráfagas de ametralladoras desde el suelo. Una de esas noches, el teniente James McGovern, apodado Mac, debía entregar suministros cerca de Lyon. Era su séptima misión. El radar alemán detectó algo inusual: un eco leve a baja altura. 2 cazas Messerschmitt Bf-110 despegaron para interceptar el objetivo. Durante 20 minutos, McGovern voló pegado al suelo, esquivando árboles y colinas hasta perderlos. Su copiloto contó después que el avión pasó tan bajo sobre un lago que el agua salpicó el fuselaje. Cuando aterrizó en Inglaterra, encontraron ramas incrustadas en el tren de aterrizaje. McGovern bromeó diciendo: «Creo que hemos traído un poco de Francia de recuerdo». La tensión psicológica era insoportable. Los carpetbaggers no solo se enfrentaban al enemigo, sino también a la oscuridad y a la soledad. Volar sin luces ni instrumentos de navegación significaba confiar en la intuición y en los sentidos. Muchos decían que podían oler el campo, que sabían cuándo estaban sobre un bosque o sobre una ciudad por el aroma del aire. Los alemanes, desesperados por entender qué ocurría, comenzaron a recopilar testimonios de civiles. En varias aldeas del norte de Francia se hablaba de aviones negros que dejaban caer hombres del cielo. La Gestapo organizó redadas masivas para encontrar a esos hombres caídos, pero la red de resistencia se movía rápido. Los agentes del OSS sabían esconderse y los campesinos que los ayudaban lo hacían a riesgo de sus vidas. En uno de los episodios más dramáticos, un B-24 fue derribado cerca de Amiens. La tripulación sobrevivió y fue rescatada por granjeros locales, que los escondieron en un establo durante 2 semanas antes de entregarlos a la resistencia. 3 de ellos lograron cruzar a España y regresar a Inglaterra. El resto fue capturado. Sus nombres fueron borrados de los registros militares. Oficialmente, nunca existieron. Cada piloto sabía que, si era derribado, no debía revelar nada, ni su unidad, ni su misión, ni siquiera su nombre real. Llevaban documentos falsos y credenciales inventadas. Algunos incluso hablaban con acento británico o francés durante el entrenamiento para poder fingir otra identidad. El enemigo comenzó a ver patrones. La Luftwaffe notó que las incursiones coincidían con sabotajes en trenes y depósitos de combustible. Cada vez que un convoy alemán explotaba, había informes de luces misteriosas en el cielo la noche anterior. Los oficiales comenzaron a llamar a esas incursiones Die Schwarzen Nächte, las noches negras. Pero los carpetbaggers no eran invencibles. En 1944, la niebla sobre el Canal de la Mancha provocó la pérdida de 8 aviones en menos de 2 semanas. Algunos simplemente desaparecieron. No hubo señales, ni restos, ni transmisiones. Los pilotos decían que los había tragado la oscuridad. Aún así, los vuelos continuaban. El coronel Heflin, jefe de la unidad, creía firmemente que cada misión podía cambiar el rumbo de la guerra, y no estaba equivocado. Los sabotajes coordinados por la resistencia francesa, alimentados por las entregas de los carpetbaggers, fueron cruciales para frenar la movilidad alemana durante el día D. Sin sus explosivos, sin sus radios, sin sus mapas, la resistencia no habría podido cortar los refuerzos alemanes que intentaban llegar a Normandía. El mando supremo aliado, encabezado por Eisenhower, sabía que el éxito de la invasión dependía de esas operaciones silenciosas. Pero nadie fuera del círculo más alto conocía los detalles, ni siquiera los pilotos de bombarderos ordinarios. El secretismo era tan absoluto que los carpetbaggers no recibían ni parches ni insignias.
Solo después de la guerra se reconocerían sus logros. Una noche, el sargento Edward Hamilton describió en su diario la experiencia. Volamos sobre un mar de sombras. No hay estrellas, no hay horizonte, solo la sensación de que el mundo respira debajo de ti. Ves una luz pequeña en el campo, parpadea 3 veces. Es la señal. Abres la compuerta y dejas caer el peso. Cajas, hombres, esperanza. Luego giras, aceleras y el cielo vuelve a tragarte. Esa era la rutina: volar, entregar, desaparecer. El sonido de los motores se convertía en el único lazo con la realidad. Algunos pilotos confesaban que preferían escuchar el rugido constante antes que el silencio absoluto. El silencio, decían, era el verdadero enemigo. La coordinación con la resistencia se volvió más sofisticada. Los agentes de los en tierra usaban frases codificadas transmitidas por la BBC para confirmar las zonas de lanzamiento. Frases aparentemente absurdas como «el gato ha roto el jarrón» o «las manzanas están maduras» significaban que los campos estaban listos para recibir los envíos. Los alemanes intentaron descifrar el código, pero nunca lo lograron por completo. Cada región tenía sus propias señales, cambiadas semanalmente. Era una guerra de inteligencia tanto como de fuego. A medida que la invasión aliada se acercaba, la presión aumentó. Los vuelos se hicieron más frecuentes, más arriesgados. En mayo de 1944 hubo noches en las que hasta 15 carpetbaggers despegaron en formación, cada uno rumbo a un destino distinto. El cielo sobre Francia se llenó de sombras invisibles. Los alemanes desplegaron reflectores y baterías antiaéreas, pero de poco sirvió. Los 24 negros volaban tan bajo que los proyectores los perdían entre los valles. Muchos oficiales de la Luftwaffe consideraron que perseguirlos era una pérdida de tiempo. En su lugar, ordenaron reforzar la seguridad en tierra, pero ya era tarde. Las armas, los agentes y la información fluían hacia la resistencia como un río subterráneo. Cada misión exitosa era una victoria silenciosa, una pequeña grieta en el muro de hierro del Tercer Reich. Y con cada vuelo, el misterio crecía. Los carpetbaggers se convirtieron en una leyenda entre los pueblos ocupados. Los niños hablaban del avión fantasma que traía libertad. Nadie sabía su nombre, pero todos esperaban verlo. El secreto debía mantenerse a toda costa. Cuando la guerra terminó, los archivos fueron sellados. Los pilotos recibieron la orden de nunca hablar de lo que habían hecho. Aquellas noches en el cielo se convirtieron en un recuerdo prohibido, una sombra que los acompañó durante décadas. Lo que no sabían era que su historia aún no había terminado, porque en medio del caos del final de la guerra, una última misión del grupo Carpetbagger terminó de forma tan misteriosa que incluso hoy sigue envuelta en teorías y secretos. Y esa historia marcaría el destino de todo el escuadrón. La noche del 27 de abril de 1945, apenas una semana antes de la rendición alemana, un avión negro despegó desde la base de Harrington con un destino que no aparecía en ninguna lista oficial. La misión no tenía número, no había código, y ni siquiera los mecánicos sabían lo que transportaba. Era uno de los últimos vuelos del grupo Carpetbagger, pero también el más extraño. El piloto al mando era el mayor Robert Kelso, un veterano con más de 40 misiones exitosas. Junto a él iban 4 hombres: su copiloto, un navegante del OSS, un operador de radio y un pasajero que no figuraba en los registros. Algunos testigos aseguraron que aquel hombre vestía de civil y que su acento no era americano. Otros juraban que llevaba un maletín metálico que nunca soltó. Cuando el B-24 se perdió en la oscuridad, nadie imaginaba que ese vuelo quedaría envuelto en misterio durante los siguientes 40 años. Según los documentos desclasificados décadas después, el objetivo era lanzar una carga en el sur de Alemania, donde pequeños grupos de resistencia antinazi aún operaban en secreto. Pero hay algo que no encajaba. La guerra ya estaba prácticamente perdida. Los alemanes se rendían por miles, las ciudades estaban en ruinas, y el mando aliado tenía la orden de suspender las operaciones clandestinas. Entonces, ¿por qué arriesgar una tripulación entera para realizar una misión que ya no tenía sentido? Lo cierto es que el avión nunca regresó. Esa noche, el radar de la base detectó su despegue, y 2 horas más tarde, su señal desapareció sobre el bosque bávaro. No hubo comunicación, ni pedido de auxilio, ni restos encontrados. Los mandos dieron el vuelo por perdido, pero los papeles fueron clasificados con el nivel más alto de confidencialidad.
Ultra Secret. Durante años, los veteranos del grupo Carpetbagger evitaron hablar del tema. Sin embargo, entre ellos comenzó a circular una historia inquietante, que aquel último vuelo transportaba algo más que suministros. Algunos afirmaban que llevaba documentos del OSS relacionados con negociaciones secretas entre altos mandos aliados y oficiales nazis que intentaban rendirse antes que el resto de Alemania. Otros creían que el avión transportaba oro o dinero falsificado destinado a desestabilizar la economía alemana. Y unos pocos sostenían que a bordo viajaba un científico alemán capturado con información sobre proyectos armamentísticos ultrasecretos. La verdad nunca se confirmó. Lo que sí se sabe es que el silencio fue absoluto. Durante 4 décadas, el nombre del mayor Kelso y de su tripulación no apareció en ningún registro militar. Sus familias recibieron cartas impersonales. Desaparecido en acción. Nada más. Mientras tanto, el tiempo borró las huellas. El bosque bávaro creció sobre los secretos y la historia del avión fantasma se convirtió en leyenda local. Algunos aldeanos juraban haber escuchado un estruendo aquella noche, seguido de un resplandor en el cielo. Otros decían haber visto hombres paracaidistas caer entre los árboles, pero ninguna búsqueda oficial dio resultados. No fue sino hasta 1982 cuando un grupo de excursionistas descubrió, por casualidad, los restos oxidados de un avión en una colina cubierta de pinos. Los números de serie estaban borrados, pero los motores correspondían a un modelo B-24 Liberator modificado. Cerca de los restos se hallaron fragmentos de tela negra y un objeto metálico deformado, similar a un maletín. Dentro había restos de documentos ilegibles y una insignia con las letras OSS. El hallazgo fue suficiente para que los archivos clasificados comenzaran a abrirse. Los periodistas que siguieron la pista descubrieron que el vuelo había existido, pero que su misión había sido suprimida deliberadamente de los informes oficiales. El gobierno estadounidense reconoció con cautela que algunas operaciones de inteligencia durante los últimos días de la guerra permanecen clasificadas por motivos de seguridad nacional. En otras palabras, 40 años después, el secreto aún no estaba listo para ser contado. La revelación sacudió al público. Muchos se sorprendieron al saber que la operación Carpetbagger había existido en primer lugar. Los veteranos, que habían guardado silencio toda su vida, comenzaron por fin a hablar. Uno de ellos, el sargento Tom Ward, declaró en una entrevista: «Volábamos sin saber a quién ayudábamos ni qué llevábamos. A veces eran armas, a veces gente, a veces cosas que nadie debía ver. Pero lo hacíamos porque creíamos que era lo correcto». El misterio del último vuelo se convirtió en el símbolo de toda una generación de hombres que lucharon en las sombras. Hombres que no buscaban medallas ni reconocimiento, sino resultados. Su guerra no se libraba con bombas, sino con sigilo, inteligencia y coraje. Los registros desclasificados revelaron además detalles impactantes sobre la magnitud de la operación. Entre 1943 y 1945, los Carpetbaggers realizaron más de 15.000 misiones, transportando agentes, armas y suministros a toda Europa. Sus esfuerzos permitieron a la resistencia ejecutar más de 600 sabotajes coordinados, incluyendo la destrucción de vías férreas y depósitos que retrasaron el avance alemán hacia Normandía. Pero su mayor logro fue mantenerse invisibles. Los alemanes nunca lograron comprender completamente su sistema. Los informes de la Gestapo describen los vuelos como actividades demoníacas, y algunos oficiales de la Luftwaffe llegaron a creer que los aliados usaban una nueva clase de avión con tecnología británica de invisibilidad. En realidad, era pura disciplina, coraje y el poder de la oscuridad. El gobierno estadounidense mantuvo el secreto no solo por razones tácticas, sino también morales. Muchas de las misiones involucraban a civiles que arriesgaron sus vidas, y revelar sus nombres habría puesto en peligro a familias enteras durante la posguerra. Los archivos permanecieron cerrados para protegerlos y para evitar conflictos diplomáticos con los países donde operaban. A medida que los años pasaron, la verdad comenzó a emerger. En 1985, el Smithsonian abrió una exposición sobre la operación Carpetbagger. En el centro del salón, un B-24 negro restaurado se alzaba en silencio, cubierto de pintura mate, sin insignias, sin gloria. Los visitantes podían leer una simple placa: el avión que nunca existió, en memoria de aquellos que volaron sin ser vistos
y regresaron sin ser recordados. Los pocos sobrevivientes que aún vivían asistieron a la ceremonia. Lloraron al ver su historia contada por fin, después de 4 décadas de silencio. Para ellos, el reconocimiento no era una cuestión de orgullo, sino de justicia. Habían arriesgado todo, y durante 40 años el mundo los había olvidado. El hallazgo del avión en el bosque bávaro se convirtió en símbolo de cierre. Las familias de Kelso y su tripulación pudieron al fin darles sepultura. Aunque nunca se reveló el contenido del maletín ni el propósito exacto del vuelo, lo que sí quedó claro fue que su sacrificio había sido parte de algo mucho más grande. El secreto del avión negro fue el último susurro de una guerra que se libró tanto en la oscuridad como a la luz del día. Los Carpetbaggers demostraron que no todos los héroes llevan uniformes visibles, ni todas las batallas se ganan con explosiones. Algunos combaten con el silencio, con la fe y con la decisión de desaparecer por el bien de otros. A día de hoy, los historiadores aún debaten qué transportaba aquel último vuelo. Algunos sostienen que llevaba documentos relacionados con la Operación Paperclip, el plan secreto para trasladar científicos alemanes a Estados Unidos antes de que cayeran en manos soviéticas. Otros creen que era parte de una misión humanitaria para rescatar prisioneros aliados. Ninguna versión ha sido confirmada. Tal vez el misterio sea parte del legado. Tal vez, como muchos de los secretos de aquella guerra, lo importante no sea saber qué llevaban, sino recordar quiénes se atrevieron a volar. 40 años después, el silencio se rompió, pero el mito sobrevivió. Y cada vez que alguien observa el cielo nocturno y ve pasar una sombra sin nombre, tal vez, solo tal vez, está viendo el eco de aquellos aviones negros que cruzaron Europa para llevar esperanza donde todo era oscuridad. El avión que tuvo que permanecer en secreto durante 40 años no fue solo una máquina, fue un símbolo de algo que los enemigos no pudieron destruir, el valor anónimo. Y aunque la historia oficial tardó décadas en reconocerlos, los Carpetbaggers ya habían ganado su guerra mucho antes de que el último disparo resonara en Europa.